Soy Alejandra Jiménez, soy parte de Corazón, que es la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan, y vivo en Coatepec, Veracruz. Yo trabajo en la región de la Huasteca y en Totonacapan, veracruzano, y es una región que ha sido impactada por los hidrocarburos desde el siglo pasado. Desde los años 40 del siglo pasado tienen el desarrollo de la industria, incluso antes del fracking, y pues eso es una acumulación de impactos que hoy en día se ven en el incremento de fugas, de derrames, de explosiones, de enfermedades como cáncer, como asma, como abortos espontáneos, como malformaciones, contaminación a cuerpos de agua. En este momento hay lugares donde los pozos artesianos que eran para consumo de agua doméstica, de uso doméstico, están contaminados con crudo. En lugar de sacar agua, están sacando crudo de estos pozos de agua. Y bueno, y también hay un impacto, por ejemplo, en la agricultura. La producción ha disminuido, las plantas están quedando estériles también por el contacto tanto con los gases como por los contaminantes de los derrames y fugas que ha generado la industria. Y el otro problema grave que están viviendo en este territorio es la escasez de agua, porque al final del día la industria consume muchísima agua, dulce principalmente, y que esto se ve agravado por la emergencia climática que genera olas de calor mucho más intensivas, sequías mucho más largas y también eventos como huracanes que terminan devastando los cultivos. Desde 2015, diferentes pueblos indígenas, principalmente pueblos originarios, se organizaron para, desde su derecho a la autodeterminación como pueblos originarios, declararse territorios libres de fracking. Entonces firmaron actas de asamblea, en algunos casos actas de cabildo, que garantizan que su territorio no va a estar libre de fracking, y esto lo han hecho principalmente a través del derecho a la autodeterminación como pueblos originarios, que está amparado también en el convenio 169 de la OIT de los pueblos indígenas y tribales, y que hoy en día además también pues está resguardado por otros mecanismos como el acuerdo de Escazú, ¿no? que obliga a que el Estado tiene que ser transparente y que tiene que consultar a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, desde allí es que comunidades de la Huasteca Potosina, comunidades del norte de Puebla, comunidades originarias del sur de Veracruz y de Chiapas se han declarado como territorios libres de fracking. La transición energética puede ser tramposa, porque es también un discurso, una narrativa que viene del norte global, con una necesidad de que cambiemos nuestra matriz energética hacia energías, le llaman limpias en algunos casos, y cuando le llaman limpias puede incluir precisamente el gas fósil, mal llamado gas natural, y eso es una trampa. Entonces tenemos que estar muy alertas cuando se habla solo de transición energética, porque puede ser solamente esa transición energética que viene impuesta desde el norte global como una necesidad de sí disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, sin considerar que hay territorios que son quienes han contribuido menos a esta emergencia climática, que son quienes menos producen gases de efecto invernadero y a quienes se les está obligando a que hagan una transición energética, a quienes se les están imponiendo megaproyectos de parques solares y eólicos en nombre de una supuesta transición energética que va a beneficiar únicamente a los países del norte global, ¿no? Entonces, por eso decimos que tenemos que hablar de una transición energética justa y popular. Cuando hablamos de una transición energética justa y popular, nos damos cuenta de que son los pueblos originarios, son los pueblos del sur global quienes han emitido
menor cantidad de gases de efecto invernadero, quienes han contribuido mayormente a la protección del clima, quienes contribuyen con el cuidado de sus bosques, de sus selvas, con la preservación de sus cuerpos de agua, a que precisamente la emergencia climática se contenga y que es, por el contrario, solo un 1% de la población mundial la que consume la mayor cantidad de los recursos y que entonces tenemos que revertir eso. Ahí es cuando decimos, cuando miramos más allá del cambio tecnológico, la transición energética no solo debe de ser un cambio de tecnologías energéticas, es decir, ya no vamos a consumir gas y petróleo y ahora vamos a hacer megaproyectos de parques solares y eólicos, porque esa es una falsedad. Tenemos que mirar que la transición energética debe de ser también en reconocimiento a las injusticias que ha generado este sistema petrolero de hidrocarburos y en reconocimiento también a los saberes y a el modo de vida de los pueblos, de las comunidades, sobre todo del sur global, pero también algunas del norte global, que también han preservado pues los principales lugares que también son los que aminoran esta emergencia climática. Sí, junto con la narrativa de transición energética, que ya decíamos, es una narrativa principalmente impuesta desde el norte global, está también la narrativa de la soberanía energética. No solo en México, este tema de la soberanía energética está siendo central y está generando polémica. En realidad, en muchos países, la narrativa de soberanía energética está generando discusiones y está siendo como un mecanismo de los gobiernos, de los estados, que hay que tener bien en claro que los estados también son parte del mecanismo del capital, para justamente poder regular el uso de la energía, poder sobre todo llevar la energía para el desarrollo del mismo capital. Entonces, se habla de soberanía energética en el caso de México y que necesitamos producir nuestro propio gas, pero no nos dicen para quién va a ir ese gas. No nos dicen qué implicaciones y cómo se va a producir ese gas. Pero sí podemos ver que junto con esa narrativa de soberanía energética que llama a la producción de gas fósil en nuestro país a través de fracking, viene también junto con los polos de bienestar, los llamados polos de bienestar, que es importante también saber que son los puntos donde el capital busca continuarse desarrollando, busca continuar reproduciéndose precisamente a través de energía, precisamente a través de agua, ¿no? Entonces, y esto va también con las falsas soluciones, porque la soberanía energética que nos quieren vender con gas fósil es una falsa solución. El gas fósil, así como los minerales críticos, ¿no?, que se necesitan, como el litio, que se necesita para el desarrollo de los paneles solares y los aerogeneradores que necesitan las baterías que se producen con litio, pues son falsas soluciones, porque solamente refieren nuevamente este cambio de tecnologías, pero igualmente masificada. Igualmente que solamente está pensada para el capital y no para las personas, y no para el bien social. Está pensada para el beneficio de los grandes capitales transnacionales y no de las personas. Entonces, esas son otras de las estrategias de estas falsas soluciones, de esta transición impuesta desde el norte global, que nos plantean que a través de estas tecnologías vamos a poder resolver el problema del cambio climático, por ejemplo. Y no es cierto, porque solamente es una acumulación de energías y no una transición real de un cambio de paradigma real.